Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece, y a ti se compara, quien como
Gracias, mi hermano Ricardo. Gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios nuevamente por su gran misericordia, sus infinitas misericordias en este día, jueves 25 de abril. Se me hace que pasan tan rápido los días, pues, sí, cuando quiero ya volando sí. Tan rápido que se pasan los días, y pues muy contentos nuevamente de ser acompañado aquí por el pastor Javier Flores. Arredondo, ¿cómo andas, Paz? Buen día. Paz, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos. Sí. Qué bueno que están nuevamente aquí conectados al programa. Gracias a Dios. Y que Dios sea con ustedes, que la gracia de Dios le esté rodeando. Amén. Con su favor, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén, así sea, gracias a Dios, pastor. Pues queremos recordarle que estamos totalmente en vivo en redes sociales, que nos encuentra ahí como Neuma Multimedia, que también puede descargar la aplicación y puede estarnos escuchando aquí a través de Facebook, pues puede estar escuchando y viendo, y agradecemos de verdad a todos los que se conectan desde temprano, que ya están compartiendo, que ya están etiquetando, que están mandando saludos. Dios los bendiga. A Tania Rodríguez, Rosy Ramírez, Susana Jiménez, a todos ustedes que desde temprano conectados y compartiendo, gracias por estar ahí. Gracias a Dios. Quiero saludar a mi hermano Ricardo Cuellar ahí en los controles. Gracias a Dios, también tiene casa llena, ¿verdad? Gracias a Dios. Saludos a nuestro hermano Ricardo, los hermanitos en cabina, dicen por ahí. Muy bien. Y bueno, creyendo que Dios es bueno. Teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Y para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Y yo tengo aquí en el capítulo 5 de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante, una exposición aquí que nos hace el Señor a través del apóstol Pablo respecto a Adán, respecto a Cristo, primer Adán y segundo Adán, como luego entendemos también en Corintios. Dice, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Otra vez, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es figura del segundo Adán, ahora lo sabemos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Haciendo el apóstol Pablo este comparativo entre la vida de Adán, la transgresión de Adán, y la vida de Cristo
y la gracia y la justicia que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, exponiéndonos aquí, trayéndonos al Señor a través de su siervo Pablo, esta comparativa, esta justificación que alcanzamos por la obediencia de uno, así como leemos también que por el pecado de uno, pues todos venimos a esa condición, también por la obediencia de uno, dice, muchos más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esa es nuestra vida, pastor, esa es nuestra condición, esa es la gracia en la que vivimos y disfrutamos hasta el día de hoy. Por la gracia de uno, la obediencia de uno, que así como el pecado se extendió a todos, y dice ahí que por cuanto todos pecamos, pero también por la obediencia de uno y la fe a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio puede ser tan incomprendido. Alguien diría, ay, pues sí, qué fácil. Pues fácil para nosotros que creemos y nos mantenemos en la fe en Jesús, pero qué complicado aquel que llevó en él los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Como dice la Escritura, mas Jehová cargó en él, ¿verdad? Los pecados de todos nosotros. Y por esa obra, que es lo que viene a revelarnos el Evangelio, por esa obra que, dicho sea de paso, he estado insistiendo mucho en algunos grupos, en algunas reuniones, la necesidad del entendimiento por el Evangelio. Cuán precioso es el Evangelio y el llamado de Dios para nosotros a entender este Evangelio y a vivir bajo el entendimiento de esto, porque para nosotros no hay más, pastor. Es la gracia del Señor, es el favor de Dios. Y pues aquí brevemente leemos esta gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por esa obediencia que hizo que fuese levantado, ¿verdad? En una cruz. Sí. Porque él mismo dijo, y yo, si fuera levantado de la tierra, amén, a todos atraeré a mí mismo, ¿verdad? Sí, entonces vemos esa obra de redención en el Señor Jesucristo, y que por la obediencia pues vino a ser ese postrer Adán, ¿verdad? Pero ahora para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí. Y yo mismo, si fuera levantado, dice, de la tierra todos voy a traer a mí mismo, ¿verdad? Así es. Somos atraídos por causa de ese acto de amor. Amén, pues totalmente. Aquí nos escribe nuestra hermana Ana Ochoa, dice, bendecido día, mis hermanos, atenta la palabra del Señor, inmerecida gracia, dice, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Y que esta palabra para mí es un misterio. No lo creo, pero no entiendo a qué grado será, porque dice aquí, en el versículo, ¿dónde fue? Ok, dice en el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Es decir, no alcanzo a comprender, pues todos morimos por la desobediencia de uno. Pero aquí dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don. Eso es lo que seguramente que un día voy a entender, pero lo creo. Pero esa gracia mucho más abundante para los muchos, y cuán gloriosa será la consecuencia, o ha sido la consecuencia de nuestro Señor Jesucristo con esa abundancia para salvación. Amén. Porque la muerte entró por uno, pero la vida entró por nuestro Señor Jesucristo para muchos más. Entonces, pues bendito sea Dios. Lo creo, pero es difícil para mí poderlo imaginar. Cuánto más es abundante la gracia, cuántos más los salvos que serán por la obra de Jesucristo.
Sí, amén, porque por gracia, ¿verdad? Somos salvos. Y por medio de la fe, dice, y esto pues no es de vosotros. Amén. Es un don, ¿verdad? De Dios. Amén. Y pues en la justicia dice que por cuanto todos pecamos, amén, pues estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Y aunque Adán pecó, pues todos pecamos, ¿verdad? Y en la justicia de Dios, pues ¿qué correspondía? Pues la muerte. Sí. Pero más abundante es la gracia, ¿verdad? Que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, así es. Pues. Mirad cuán amor nos ha tenido el Padre, en que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Por eso es más allá la abundancia, porque en la justicia de Dios, pues todos merecíamos la muerte, pues. ¿Verdad? Porque por el pecado heredado y por nuestros propios pecados. Sí. ¿Verdad? Por el pecado que traemos originalmente y porque también nosotros todos hemos pecado. Claro, no nos escapamos, ¿verdad? Sin lugar a duda que nos escapamos. Fíjate, aquí en el verso 18 me llama la atención la conclusión a la que está llevando estos versículos. Dice en el 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Verdad? Como vino a través de esto, bueno, también a esto para todos. Para todos. La cuestión es el que le recibe. Claro, ¿verdad? Que hay que creerle. Sí. O sea, el alcance es total. Está a disposición de todos por esa gracia. Sí. Pero ahora nos corresponde al hombre el recibir, ¿verdad? Sí. Sí, así porque a todos los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántas oportunidades en esta mucho más abundante gracia no ha dado Dios al hombre de una o de otra manera? O sea, ¿cuántas te dio a ti? Me sigue dando. Bueno, estamos aquí predicando de las nuevas misericordias de Dios. Amén. Gracias al Señor. Nos da mucho. O sea, cuán paciente, cuán grande amor. Sí. O sea, nosotros de repente desatendidos, alejados, ya sabes tú cómo somos, pero la gran paciencia del Señor, o sea, el gran amor, las insistencias de Dios. Amén. Para con aquellos que tienen que corregir y para con aquellos que están perdidos. Y atrayendo al Señor de muchas formas, de muchas maneras, hablando y atrayendo, ¿verdad? Sí. A Él mismo. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado, ¿verdad? Y sigue hablando, como dices, ¿verdad? Para, pues, reconciliar al hombre con Dios, ¿verdad? Sí, así es. Como si Dios rogase. Amén. Reconciliados. Amén. Es un ruego de Dios y yo no tengo ninguna duda que un tiempo como este, que Dios nos permite estar aquí a ti y a mí y a todos aquellos que podemos participar con algo de la palabra de Dios y en un llamado, es la insistencia de Dios. Y sabemos que no es solo a través de nosotros, que es lo que más nos sorprende, que es de todas las formas, de todos los medios. ¿Cuánta gente no tendrá contacto o volteará a ver al Señor a razón de una palabra que se pueda decir en un programa como este o en tantos otros, y que eso te haga volver al Señor? Sí, o por su espíritu que se mueve, ¿verdad? El Señor, a veces por la propia creación, ¿verdad? Que canta de Dios. ¿Cuántas veces el Señor puede hablar? Y habla, haciendo ver, dame, hijo mío, tu corazón. Amén, amén. ¿Cuántas veces el Señor hable, volveos a mí? Y cuántas veces el Señor puede estar haciendo ese llamado, ¿verdad? De atracción al hombre, atrayéndole con lazos de amor, con cuerdas de amor, ¿verdad? Sí. Y de muchas maneras el Señor. Sí, porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Sí, es un corazón que hasta el día de hoy, insistiendo, por eso también la palabra nos dice, que le llamemos y le busquemos en tanto que esté cercano, ¿verdad? Mientras puede ser hallado. Amén. Mientras puede ser hallado. Fíjate, para terminar este pasaje que me bendice mucho en esta mañana, dice en el 19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí hubiera dicho todos, pero dice los muchos. Luego dice lo siguiente: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Interesante. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entender que estamos en el periodo donde la gracia es la que reina. Amén. La gracia está reinando en nuestras vidas. Sabemos que es el Señor Jesucristo, por su gracia, que está reinando en nosotros, pero es simple y sencillamente la gracia de Dios. Amén. Reinando, ya no el pecado. Como lo dice el Señor a través del profeta Isaías: no se ha agravado su oído para escuchar, amén, ni se ha cortado su mano para salvar. Amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Qué glorioso. Sigue salvando, sigue atrayendo a Él y su misericordia. Aún todavía estamos en este tiempo, pa. Sí. ¿Verdad? Sí, claro, pa, sí, claro. Estamos en este tiempo que pues también no sabemos ni el día ni la hora y nos debe de preocupar también. Claro, nos debe ocupar. De ocupar también el hecho de que ya pues el tiempo, el Señor tiene un tiempo y ese tiempo, como dice también la palabra en el libro de Hechos, ¿verdad? Allá por el capítulo 13, en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Amén, ¿verdad? amén. Aquel varón que levantó y que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús traerá justicia y juicio. Amén, amén. Sí, así es. Dice nuestra hermana Rosy Ramírez, dice: hace años leí este comentario, lo comparto. Adán herido en su costado para dar vida a Eva, Cristo herido en su costado para dar vida a la iglesia. Sí, así es. Nuestra hermana Ana Ochoa dice: Lamentaciones 3:22 y 23, como el nombre de su programa, dice. Sí, amén. Nuevas son las misericordias, ¿verdad? Cada día. Grande es la fidelidad de Dios. Y la verdad que pensar en lo que estamos comentando de la gracia reinante, de la introducción por la vida de un hombre, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y esa vida, paz, una vida que está permeando en cada uno de nosotros, esa vida que debe de ser el objeto de nuestra búsqueda, no porque no la tengamos, sino porque a razón de lo que comenta la misma Escritura, por ejemplo ahí en Colosenses, dice que hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es una vida que debe ser constantemente buscada por nosotros, que debe ser constantemente pues de alguna manera la iglesia ha ocupado en vivirla. Amén. Quiero vivir la vida de Cristo porque bajo esa vida nosotros comprobamos esa gracia reinante, pero también extendemos hacia otros, porque en ocasiones el ser humano no tiene ganas de seguir adelante, ya está cansado, está frustrado, está dolido, no hay ánimo siquiera para salir adelante, pero esa gracia reinante que nos busca, paz, o sea, como tú decías, el Espíritu Santo infunde vida, o sea, no, el ser humano, aunque ha recibido vida en Cristo Jesús, constantemente tiene que venir a las aguas y beber, constantemente tiene que venir al Señor y comer, ¿verdad? Porque ahí está nuestra vida y lo hemos entendido, lo hemos descubierto, porque el pecado, cuando el pecado reinaba para aquellos que no estaban que no estábamos en Cristo, cuando el pecado reinaba, era estar siendo esclavo, obedeciendo continuamente las concupiscencias para pecado. Pero hoy en día, reinando la gracia, es siendo continuamente obediente a la justicia. En este mismo pasaje en Romanos, por el capítulo 6, Pablo explica que éramos esclavos del pecado,
pero fuimos librados del pecado para ser siervos de la verdad, siervos de la justicia y obtener como fruto la santificación y el resultado final la vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que estar fructificando en esta vida, y esta palabra que constantemente viene a nosotros de parte del Señor es para seguir infundiendo esa vida maravillosa en nosotros, es para seguir manifestándose Él a través de nosotros, para con amigos, para con familiares, porque la condición del mundo, la condición de aquellos que han rechazado a Jesús, pues es terrible, ¿verdad? Nosotros mismos, mientras rechazamos a Cristo, íbamos en caída, en picada, hasta el momento que ya nos dimos por vencidos, nos rendimos al Señor, y entonces todo repercutió para bien. Pero hay de aquel que no sabe que hay esta esperanza, o que ha rechazado esta esperanza porque no le ha dado el valor. Pero nosotros que hoy podemos comprobarlo y que decimos, hey, la gracia está reinando para justicia. Y cuando digo esto, es verdad en el sentido de que hay gente que cree que la gracia reina para que se haga lo que se quiere hacer y sigamos nuestro estilo de vida. No. La gracia reina para que vivamos en justicia. La gracia reina para que vivamos de acuerdo a aquel que nos ha dado vida. Para Él, a final de cuentas, no hay otro significado. ¿Por qué? ¿Por qué nos vivificaría para seguir haciendo lo mismo? Y no es así. El problema es que cuando éramos esclavos del pecado, pues aunque hubiéramos querido, no había la capacidad de hacerlo. Pero hoy en Cristo, Dios está con nosotros. Pues. Amén. Es en el poder de su fuerza, ¿verdad? Amén, amén. Ahorita dije mal una cita de cuando hablé acerca del juicio que va a traer el Señor, ¿verdad? ¿Qué dijiste que en Hechos? En Hechos capítulo 3 es el 17. Sí. ¿Verdad? Y es en Hechos capítulo 17 cuando dice y les ha prefijado el orden de los tiempos. Amén. Y los límites de su habitación, sí. ¿Verdad? A los hombres, Hechos capítulo 17 versículo 27, y dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, amén, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda, qué autoridad. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, amén, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Verdad? Pero fíjate, dice, ha establecido un día. Amén. O sea, Dios ya tiene ese día, ya lo tiene. Ya está prefijado. Ya está, ¿verdad? Sí, el claro. Señor ya lo tiene, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amén, amén. Y ahí sí, con todo respeto, que se ponga a temblar todo aquel que ha rechazado o que ha querido persistir en su vida fuera del Señor, porque esta gracia es sorprendente, Paz, es maravillosa. La gracia reinante en este tiempo es maravillosa, pero es precisamente sobreabundante por la condición del mundo. Pero un mundo que persista en rechazarlo, pues imagínate qué opción no hay ni una sola opción, porque entendemos que las oportunidades son ahora. Leíamos un pasaje con los varones que se oyó muy fuerte y lo comentamos, estábamos ahí en la plática el lunes, tuvimos una reunión. Hace un mes tú estuviste con nosotros compartiendo ahí con los varones, gracias, pastor. Estoy recordando que no nos manifestamos, pero luego hablamos de eso. ¿Cómo pasa? No, un recuerdo que me vino. Pero si leemos en Eclesiastés, me llama mucho la atención este pasaje que nos da el Señor, en el capítulo 9, que se me hace, alguien me dice, oiga, ¿qué tiene que ver ese con la gracia? Eclesiastés. Sí, capítulo 9,
¿Qué versículo es? Donde habla del perro vivo y el león muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Capítulo 9. A ver, se me fue la escritura, ahorita la recupero. Y a ver si tiene relación con lo que estamos diciendo. Es el 9:4, sí. Dice, escrito está: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Uh-huh. Esa frase es a la que quería llegar. Luego concluye con porque mejor es perro vivo que león muerto. Uh-huh. Y explicábamos algo ahí con los varones. Pero la primer lectura se me hace muy importante, porque habrá gente que diga, está perdido, ya no hay solución. Pero ¿cómo empieza? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Uh-huh. Porque ese día que señalabas en la lectura de Hechos, uh-huh, claramente dice que Dios tiene prefijado un día, pero también dice que tiene los límites de nuestra habitación. Entonces, mientras una persona está viva, tiene esperanza. Mientras una persona está entre los vivos, no importa lo que hayas vivido, de verdad que nos ha tocado ministrar vidas deshechas, o sea, vidas que se vienen cayendo a pedazos de todo lo que han vivido. Gracias, Ricardo. Si es el Eclesiastés 9:4. Pero aún hay esperanza. Amén. Mientras tenga uno la vida, mientras haya vida, pero también no sabemos también cuándo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Hay algunas, incluso tuvimos un programa donde estábamos comentando acerca de Ezequías, ¿verdad? Cómo fue advertido por Dios de que preparara su casa, pero no a todos les es concedido este privilegio que Dios hable para que nos diga que preparemos la casa. De hecho, siempre nos está diciendo el Señor que nos preparemos, ¿verdad? Sí, claro. Porque el día ni la hora no lo sabemos, tampoco de que el Señor nos llamará. Pero pues usted sabe, o sea, hace poquito hubo una noticia ahí ahí donde yo estoy, que está la iglesia también, que es en Fundadores, ¿verdad? Hubo un accidente donde desgraciadamente un tráiler venía en contra y ahí murió una señora. La atropellaron. Sí. Pues yo creo que iba con su paraguas, imagínate, nunca imaginó que sería su último día. Pues sería su último día. O yo no sé. Pero el caso es de que no sabemos el momento. Sí. Y aquí lo importante es atender al llamado en el tiempo, ¿verdad? Como dice, buscad a Jehová en tanto, ¿verdad? Él está, ¿verdad? O sea, ahorita es tiempo propicio, pero va a haber un tiempo en que ya no será. Amén. Entonces, por eso, pues aún hay esperanza, sí hay esperanza. Sí. Pero aprovechemos esa bonanza del Señor, ¿verdad? Sí, amén. Ahora, por eso lo dije, no como diciendo, pues tienes vida, no. ¿Okay? Sino este es el momento. ¿Por qué postergarlo? Hoy sabes que estás aquí. Hoy sabes que estás entre los vivos. Pero digo esto porque gente ha vivido tantas cosas tan terribles que dice, no, es que ya no hay. No, espérame. Tienes la oportunidad de arrepentirte, hazlo. Tienes la oportunidad de disfrutar de esta gracia, hazlo. Miren, si dice la Escritura, y ahorita leo un comentario de nuestra hermana Silvia. Y a lo mejor en lo que se refiere eso de perro vivo y león muerto, es porque a lo mejor en la vida se pudo lograr mucho siendo una figura como tan portentosa como un león. Como un león. Pero finalmente si estás muerto espiritualmente, pues ¿de qué sirve? Que sea el león, ¿verdad? Claro. ¿Sí? O sea, en el sentido figurado, ¿verdad? Y si dice la Escritura, el que anda en este camino, pues por torpe que sea, no se extravía. O sea, más vale ser una persona que a lo mejor no tengas todos los logros ni toda la cuestión, ¿verdad? De una vida exitosa, a lo mejor en este mundo, pero que sin embargo vives. Amén. ¿Verdad? Amén. Digo, claro, la comparación que hace aquí el Salomón, ¿verdad? Que se le atribuye el libro de Eclesiastés, pues se hacen referencia a lo que anteriormente se considera un perrito, pues, porque ahora ya ves que los perritos están muy privilegiados. Sí, cómo no. Sí. Ahora son los que parecen leones, ¿verdad? Sí. Están a todo dar mucho. No, pues les doy un dato, por ejemplo, aquí en el centro comercial que está aquí cerquita, que todo el mundo conoce en Saltillo,
no hay tantos como quisieran. Es más fácil que te presten una carriola para llevar a una mascota que a un bebé. Qué cosas. Y hay centros comerciales donde se disminuye el área de juguetes de los niños y ha crecido el área de los artículos de mascotas. Entonces en el contexto de la época, ¿verdad? Un perro pues andaba en la calle. Lo que quiere decir aquí, yo creo que el Señor es ver precisamente eso, que en la vida posiblemente nosotros no podemos ser tan exitosos, entre comillas, ¿verdad? Pero si tú tienes a Cristo, pues tienes vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y a lo mejor conforme al criterio de los hombres no podrás ser un león, ¿verdad? O no podrás ser una persona de lo más portentoso, pero sin embargo tienes lo más importante, ¿verdad? Claro, y si consideras el otro aspecto, que Dios nos enseña que Él es, ya hablando del tema del perro y el león, porque me imaginé ese perrillo que se mete por todos lados, si tú quieres flaquito, pulgoso, lo que tú quieras, pero anda alivianado en todos lados se mete, como ese perro de la calle. Pero pensando en los leones, cuando la Biblia enseña que él tiene una de las características de él es como león, él es el león de Judá. Digo como león por las características de los 4 seres vivientes que uno tenía, esa faceta de león, y que en muchas ocasiones nosotros somos llamados a vivir como él. Bueno, en Amós dice que si el león ruge, y luego dice si los leoncillos rugen, es decir, esa imitación, pero que en muchas ocasiones, debiendo de estar a la altura del llamamiento, pues no, o sea, como tú bien lo dices, o sea, teniendo todas las cualidades para ser como leones, ¿verdad? Pues sale un Caleb, que su nombre significa perro, tiene 85 años y dicen, oigan, pues a mí me prometieron cuando tenía 40 esto, y yo me siento como de esa edad. Imagínate, yo decía la referencia a los hermanos, oye, pues puede ser que a lo mejor tengas 85 y te sientas de 80, o tengas 85 y te sientas de 75, pero le tumbó la mitad de los años. Oye, lo que es frecuente ahorita es escuchar la quejumbre de que no, hombre, ya no ando bien así, ando bien acá, ¿verdad? O sea, pero en el sentido, no como Caleb, ¿verdad? Sí. Es raro escuchar a alguien que diga, no, yo me siento como de 20, ¿verdad? sí teniendo 50, 60 o más. Sí. Pero al contrario, los jóvenes muchas veces se quejan de cansancio y todo, ¿verdad? Como si tuvieses más. Sí, de hecho es una de las cosas que está ocurriendo hoy en día. Los jóvenes están careciendo de visión. Los jóvenes están no viendo futuro, no teniendo esperanza, vivir el aquí, el ahora, porque hay una ideología que se ha infiltrado, una forma de pensamiento así, y a veces ves más a los mayores teniendo futuro, queriendo vivir, queriendo salir adelante, y eso también creo que es una obra del Espíritu Santo, porque los jóvenes llegan a una etapa por el pecado, por la concupiscencia del mundo, por el arrastre del mundo, donde no tienen visión, no ven más allá, y el Espíritu Santo viene y dice, y los jóvenes verán visiones. Entonces creo yo que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es hacernos ver, como también se le dijo a Elías, ¿te acuerdas? Falta, claro, camino te espera, pero a veces uno, por cuestiones de salud, por una prueba que estás viviendo, dices, no, pues ya se me acabó, ¿verdad? Ya no hay más. Pero el Señor dice, no, espérame, mi Espíritu Santo viene a darte visión, mi Espíritu Santo viene a mostrarte, incluso aunque fuera tu llamado, al mismo Moisés, en el momento de morir, Dios le da la visión de la conquista, le da la visión de la tierra prometida. Es decir, aunque tú aquí terminas, mi obra a través de ti no, ¿verdad? Continúan las obras de Dios a través de nosotros, ese legado, pues, que es por eso es tan importante. Estamos en esta primera lectura comentando de la gracia reinante. Insisto, en cuando reinaba el pecado, pues era una tras otra, cayendo en pecado, sin poder salir, pidiendo oportunidades y no sobresalir. Pero luego hoy viene la gracia, y la gracia es la que está reinando. Y no hay forma de que Él no gobierne en tu vida si tú estás en esta gracia. No hay forma, si tú atiendes, estando en Cristo,
a este llamado a la obediencia, a la verdad y a la justicia. A mí me parece maravilloso que Dios lo diga, que está reinando la justicia, aunque está sobreabundando el pecado. Pero también dice por qué se hizo. Es como quien infiltra pecado, no es que Dios infiltre pecado, pero es infiltrar pecado para que sobreabunde la gracia. Es decir, la ley y los mandamientos dados por Dios, lo único que propiciaron fue que sobreabundara el pecado por la naturaleza del hombre, no por la naturaleza de la ley. Pero una vez que se sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y esta gracia está reinante. Por eso el hecho de estar vivo el día de hoy, el hecho de tener vida, es una oportunidad más para darle la gloria y la honra al Señor, para acercarnos más a Dios, y también para que el enemigo sepa que su tiempo es ya terminado, que su tiempo ya está dictaminado por Dios, y que por más que intenten, por más que vocifere y por más que acuse, no puede condenar a los escogidos de Dios si nos mantenemos en esta gracia. Insisto, o sea, esta condicionante de sí o sí, pero es sumamente gloriosa esa oportunidad. Y para nosotros que estamos en Él, esta insistencia de Dios a santificarnos, esta insistencia de Dios a ir más allá con Él, esta insistencia de Dios de hacernos ver lo que Él quiere ver, a mí me parece maravilloso, sorprendente, ¿verdad? No tiene precio. Nuestra hermana Silvia Sánchez colabora también, dice: bendecido día, Pastor Román y Pastor Javier, y nos cita 1 Corintios 15, 32 al 34. O como dice a veces la gente en el mundo, menciona, lo había escuchado y aquí lo hallé en la palabra. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, y esto es algo que enseñan por ahí en un grupo. Se basan en este y otros pasajes de Salomón. Pero dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Aquí el punto es que sí resucitan. Pero ellos, ¿por qué lo enseñan? ¿O qué? Porque dicen, pues no hay resurrección, come y bebe con tu vida un papalote, ¿verdad? Muy bien. Un grupo o sea, ellos para que puedas hacer y deshacer. Hacer y deshacer. Pero aquí Pablo dice, si los muertos no resucitan, si no ocurre eso, si no creemos en la resurrección, que es una de las bases doctrinales de nuestra fe, la resurrección de Cristo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y luego dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Fíjate, a los que estamos en esta gracia, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Tomaron un argumento de afuera, no hombre, come y bebe, mañana vas a morir. Pues sí, eso ocurre si los muertos no resucitan, pero los muertos, o sea, vamos a venir a resurrección para juicio. Entonces, pues cuánto más que lo sabemos, prepararnos a atender al Señor. Amén. ¿Verdad? Y volvemos a insistir en Eclesiastés 9:4, pues aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Amén. Porque mejor es perro vivo que el león muerto. Entonces, pues, ¿qué te parece, Pa, si hacemos una pausa? Son las 7:56 tiempo local. Antes felicitamos, dice aquí que la hermanita en cabina cumpleaños. ¿Será la niña? Cumpleaños hoy. Cumpleaños, sí. La hermana. Tú, es que se equivocó de una A por una O. Digo, Ricardo. La O por cumpleaños. Muchas felicidades, hermano Ricardo. Que Dios te bendiga. Sí te ves ya más, de ayer a hoy ya hubo un cambio, te lo quería decir en la mañana, pero... No, te ves más rejuvenecido. Se ve rejuvenecido el Señor, ¿verdad? Felicidades. Ahorita te ponemos las mañanitas. Amén. Dios te bendiga, Ricardo, y gracias por ser de bendición también aquí para nosotros. Bueno, pues felicidades a nuestro hermano Ricardo Cuellar, que está aquí en los controles, que Dios lo bendiga, con toda su amada familia, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a la pausa y regresamos, y ya sirve que te saludamos ahí. Mira qué bien que nos dijo, si no.
regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. A mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse, tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita.
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Gracias Ricardo. Oiga, le quiero hacer un comentario. Ahí les están compartiendo dentro del tiempo, en los comentarios, una mentira, o sea, es información falsa de que tienen una fortuna y no hayan a quien dejársela y son mentiras. Ya reporté el comentario, pero lo que hacen es que se meten en canales donde pues se está predicando de la fe y entonces alguien pudiera decir, wow, mira, qué bendición, ¿verdad? Uh-huh. A veces piensan que la fe es para ilusos y entonces vienen estos comentarios. Estoy reportando el comentario, pero nada más para que hagan caso omiso, todos ustedes que están leyendo ahí que se va a morir la persona y que no haya quien dejarle la fortuna y ponte en contacto con él, pero no es cierto, no es cierto, es para sacarles dinero. Y es una pena que ocurra esto, pero la hermana Beatriz Domínguez también felicita al hermano. Esos sí Dios son importantes, gracias a Dios. Dios le bendiga al hermano, dice. Sí, te están mandando un saludo, hermano Ricardo. Gracias a Dios, gracias por tu vida y sí. ya salimos a saludarlo. También su hijita dijo, yo voy a cantar una canción ahorita. Uh-huh. Bueno, pues ahorita vemos. Pero Mateo gracias Torres, a Mateo Dios Torres. Contigo. Mi hermano Ricardo. Lucía Contreras también dice muchas felicidades al hermano Ricardo, Dios le bendiga grandemente. Mayra Robledo también le manda saludos. Nuestra hermana Irma Ayudí también manda saludos. Beatriz Domínguez, feliz cumpleaños al hermano Ricardo. Bueno, pues gracias a Dios. No sabíamos, ya nos dijeron. Uh-huh. Nuestra hermana Norma Berino también dice bendiciones, gloria a Dios, gracias al Señor. Pues seguimos en la palabra, pastor, y pues viendo la gracia reinante, pero también pues el comentar de lo que Dios ha traído a tu vida para con nosotros, o lo que Dios pone sobre la mesa. Aquí estamos a la orden. Amén. Bueno, pues una de las cosas que ya hemos comentado anteriormente, sí, o en alguna ocasión, ¿verdad? O en varias quizá, pero es el hecho de esta lucha que es permanente para el cristiano, ¿verdad? Ajá. O sea, el Señor nos da una armadura, la armadura del Señor, ¿verdad? Que ahí en Efesios pues viene muy bien descrita en el capítulo 6 de Efesios, pero una de las cosas que dice cuando se habla en los evangelios acerca de cuando fue tentado Jesús, dice que en el capítulo 4 dice que en el versículo 13, ya después de haber padecido todas las tentaciones y de haberlas vencido, dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, amén, o sea, por un tiempo, sí. Por un tiempo. Entonces, aquí la cuestión pues es de que estaba yo pensando, ¿verdad? Meditando en un pasaje de Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 21 y me llamó la atención esa reiteración de
de lo que nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Sí. Como el Señor a veces en los textos de la palabra de Dios reitera y reitera. Y me llamó esta reiteración de lo que dice aquí el Espíritu Santo, el Señor. Y pues bueno, vamos a leer esta parte. Sí. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, cuando dice en el título que aquí le pusieron, ¿verdad? En el pasaje, es los hombres de David matan a los gigantes. Y dice la escritura en el versículo 18, dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Sí. Entonces Sibacaí, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elhanán, hijo de Jare, Erogim, de Belén, mató a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que nos dice aquí la escritura. Si nos vemos el versículo 18, dice, otra segunda guerra. Amén. ¿Verdad? Amén. Y luego después, en el versículo 19, hubo otra vez guerra. Después en el versículo 20, después hubo otra guerra. Wow. Sí. O sea que guerra tras una guerra. Tras otra, sí. Y en el versículo 15, que antecede ahí a esta lectura, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Sí. Y Esbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Entonces, bueno, meditaba un poco, Paz, en la cuestión de, primeramente, la lectura que hice en el Evangelio de Lucas, cuando dice que después de haber sido o vencido el Señor toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Sí, así es, ¿verdad? así es. Y después viene esta lectura de segunda de Samuel, que nos habla, ¿verdad? Dice que hubo otra vez guerra y contra los filisteos, y ellos tuvieron que luchar, estos hombres de Dios, pero que también algo que llama la atención, dice que David se cansó. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto es algo que podemos aprender, pues, de que por todas las cualidades que tenía David de guerra, ¿verdad? Aún con todas las cualidades que él podía tener, porque era un guerrero, Dios lo había ungido con esto, pero no dejaba de tener, como todo ser humano, ¿verdad? O sea, momentos de debilidad y de cansancio, ¿verdad? Y ahí, en ese momento de cansancio, pues estuvo él en grave peligro, porque estuvo a punto de ser aniquilado, ¿verdad? Muerto por uno de los descendientes de los gigantes. Dice que este descendiente pesaba, la lanza pesaba 300 ciclos de bronce, ¿verdad? Y estaba ceñido con una espada nueva. Sí. Entonces, las características que vemos aquí, ¿verdad? De este gigante, pues era un ataque bastante fuerte, ¿verdad? Y que no estaba exento David de que posiblemente pudiera sufrir una aniquilación. Sí, así es. Y aquí la cuestión del cansancio. Entonces, Paz, esto nos llama también la atención en el punto de que todo siervo de Dios o toda persona que le sirve al Señor, pues también llega momento en que pueda cansarse, ¿verdad? Pueda momento en que también haya agotamiento. Sí, cómo no. Ayer tú hablabas de con el programa con Jaime, en el sentido de cómo el Señor da, ¿verdad? En lo sobrenatural nos puede dar nuevas fuerzas. Amén.
¿verdad? Cómo el Señor puede multiplicar esas fuerzas de tal manera que podamos hacer su obra o su voluntad, sí, ¿verdad? Y también de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero también el caso es de que el Señor ha establecido orden también en cuanto a la cuestión de la vida misma, ¿verdad? Sí, del ser humano. Y en este caso, pues vemos a un David cansado, ¿verdad? A un David cansado, y perdóname que haga aquí un paréntesis, el que establece el reposo en su pueblo es el Señor. De hecho, una de las primeras cosas que se manifiestan después de la liberación de Israel, de hecho, el motivo para la liberación dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud. Y parte de ese servicio, qué interesante, pero parte de ese servicio estaba en la obediencia a un mandamiento donde tenían que descansar. Un pueblo que no sabía descansar. Y cuánta gente hay ahorita que no descansan. No digo que jamás se va a promover la ociosidad ni la holgazanería, pero que no sabe la limitante entre el trabajo y el descanso, es decir, siempre están hasta que un día truena la máquina, por así, no es una máquina, es un cuerpo, un organismo vivo, pero hasta que un día no puede, o hasta que hay cosas muy lamentables en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, el cansancio es algo natural en este plano en el que vivimos. Pues nuestros huesos, digo, si aquel se sentía como de 40, teniendo 85 y conquistó, pero hasta ahí, o sea, por más que el Señor viene y nos bendice si el hombre no respeta, para empezar, una vida de orden, equilibrada, y la otra es que, pues, para hacerle un cálculo aquí a la edad de David, pero en las victorias que ya había peleado, que había ganado, pues como que era de más exponerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando te encuentras que sigue habiendo gigantes y vienen con estas fortalezas y el hombre ya no tiene las mismas habilidades, pero sí tiene gente que lo ve, que ya, nunca más, no se vaya a apagar la lámpara. Y es muy interesante que David, aunque él fue un hombre guerrero y sin duda mató hombres, o que en el momento, pues, no sabemos. Sí, claro, también. Que en el momento había cansancio, ¿verdad? Porque también, ¿qué fue lo que pasó con posterioridad? Sí. Que David en las batallas se quedó en el palacio, sí, ¿verdad? Y que después viene la caída de David, sí, ¿verdad? Porque pues mientras que estaban en guerra, él no estaba en la guerra, ¿verdad? Sí, así es. Y que dio lugar a la ociosidad, o sea, la falta del equilibrio. Así es. Y que entonces ahí es donde surge el problema, ¿verdad? O sea, el exceso, por como un lado, también la falta, o el hecho de la ociosidad, como en el hecho de David, que todos se preocuparon, los mismos guerreros, y dijeron, no, o sea, porque no vaya a ser que te maten y que ya no haya lámpara, ¿verdad? Sí. Y en ese momento creo que fue un acto, como vemos, ¿verdad?, de solidaridad, de apoyo, de ayuda de los guerreros que estaban rodeando a David. Amén. Pero sin embargo, ¿cuánto podría haber sido de eso en una clara discernimiento de la voluntad del Señor, ¿verdad? No lo podemos saber con tanta exactitud, ¿verdad? Pero sí podemos inferir de que el hecho de que no salía después David de la guerra, y que dice que estaba en el palacio, ¿verdad? Y le dio lugar al pecado, ¿verdad? Debiendo estar en tiempos de guerra, o debiendo haber hecho no debiendo haber hecho lo que hizo, vaya. Ahora, en este caso, nada más habría que saber si el pecado fue antes o fue previo a esto, antes o después, porque según yo lo entiendo, aquí es como que ya no salió a la guerra por temas de edad, por temas de a lo mejor le faltó la habilidad, se había perdido la habilidad, pero lo que sí no podemos eximirle es que en el tiempo que cuando cae en pecado tenía que haber salido y no salió. Ahí, eso sí lo tenemos con toda certeza, porque dice: aconteció que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. Eso sí, ahí
Dios no le tapa y está claramente visible, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero una realidad, ¿verdad? Es el hecho de... vemos a veces, pastor, que muchas veces el hombre, por esa tendencia también a la comodidad, pues dice que a veces se escuda en decir, no, es que necesito descansar, ¿verdad? Y en realidad, o sea, pues, ¿de qué se cansa? Sí. O sea, en realidad a lo mejor es más la autoconmiseración, ¿verdad? Que se pueda tener a sí mismo, que en lo que en realidad pueda estar haciendo, ¿verdad? Eso Dios también lo conoce, ¿verdad? Que se utiliza como un refugio para poder seguir una vida de comodidad. Claro. Pero Dios conoce todas las cosas. El hecho es de que aquí era evidente un siervo que estaba sirviendo, que estaba luchando, pero que también pues ya era un momento de cansancio, que necesitaba el apoyo. Sí. Y vemos ahí oportunamente el apoyo, ¿verdad?, de este hombre de Dios, ¿verdad?, que dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Qué glorioso es, pues, cuando hay esa ayuda, ese apoyo, ¿verdad? Sí. Vemos también en la escritura aquel caso de cuando le levantaban las manos a Moisés, ¿verdad? Sí. Y dice que mientras que estaban las manos levantadas por aquellos siervos que ayudaban, pues prevalecía Israel en las batallas. Amén. Tiene que ver con la cuestión de esa lucha espiritual donde se desarrollan también en la guerra espiritual como esas armas de la milicia que da Dios, que no son carnales sino que son espirituales. O sea, a veces esa lucha espiritual en la intercesión, ¿verdad?, en la oración, que trae también, o sea, como somos espíritu, alma y cuerpo, y que también trae un desgaste, ¿verdad? Sí, cómo no. El hecho de estar constantemente sirviendo y también tienes que recibir, ¿verdad? Sí, claro. Recibir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, gracias a Dios por esta ayuda, ¿verdad? Qué buenas son las ayudas, pues, ¿verdad? Dice que él hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David ya viene donde hacen un juramento, ¿verdad? Entonces después dice la insistencia, ¿verdad? Dice, hubo otra segunda guerra, hubo una tercera guerra y hubo otra guerra, ¿verdad? Versículos 18, 19, 20. Tiempos de guerra, pues, ¿verdad? Y entonces, me llamó la atención, pues, y consulté yo algo. Después me di cuenta que había algunos, incluso estudios, ¿verdad?, que ya no los vi pero vi que había algunos estudios acerca de lo que eran los gigantes y lo que eran los hombres que fueron usados por Dios, los nombres de los hombres que fueron usados por Dios para derrotar a los gigantes, ¿verdad? Entonces, yo había sacado porque estuve consultando los significados. Y entonces en el primero, eso es para anotarse, ¿eh? El pastor va a dar datos ahí que pueden quedar guardados mientras lo encuentras. Leo rápidamente 2-3 comentarios. Alberto Cortés dice, buenos y bendecidos días, es muy agradable y edificante escuchar la palabra del Señor cuando lo hacen conjuntamente, pues es muy dinámico y edificante, gracias. Carlos Marín, nuestro hermano que trabaja aquí cerquita, dice, buenos días, pastor, Dios los bendiga. Buenos días, saludos desde Port-la-France. O sea, es una invitación, ¿ok? Saludos a Carlos. Ahí cuando lo vemos lo saludamos con mucho gusto. Gracias, Carlos. Nuestra hermana Silvia también manda felicidades. Nuestro hermano Mateo dice, nuestras riquezas son celestiales, no se hagan tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Y nuestra hermana Norma Berino también dice que su nieta Vale cumple 8 años. Le mandamos felicidades. Gracias a Dios, y qué bueno que siguen ahí contentos. Dice mi esposa, extrañamos a Vale. Sí, ya no la hemos visto a Vale, la extrañamos. Tienes entonces los nombres de los gigantes y los nombres de los que los mataron. Yo anoté lo que encontré, ¿verdad? Ahí, pero por ejemplo el primero que hablábamos de que luchó, gigante que casi aniquila a David, que dice que tenía una lanza de 300 ciclos de bronce y una espada nueva. Y el significado del nombre es Benob, se llamaba gigante, y el significado de este nombre dice que es el que produce agotamiento. Fíjate. Y representa oportunismo.
O sea, que aquí se aprovecha una situación y de un descuido, o aprovecha el cansancio o la debilidad, ¿verdad? Entonces, este gigante, ¿qué puede pasar a veces cuando en la batalla espiritual, ¿verdad? Puede pasar, aunque independientemente que usted tomara esto, ¿verdad? De decir, bueno, esto es el significado, pero lo que sí podemos entender, pues, es la realidad de lo que puede producir el cansancio, que puede dar lugar a un motivo de un descuido donde podamos nosotros ser abatidos. Entonces, el nombre de ese gigante significa el que produce cansancio, agotamiento. Esto, si lo vemos espiritualmente, tiene que ver con por ejemplo, Goliat significa el que amedrenta. Y dice que el pueblo estaba todo temeroso cuando salía él. Pero otro, el que produce agotamiento, y en este caso vemos que se cansó David. O sea, cuán importante es que veamos esa relación de lo espiritual con lo que puede estar ocurriendo físicamente en el pueblo, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que fue derrotado por Abisai, hijo de Sarbia, que el nombre de Abisai significa mi padre es mi don y es fuente de riqueza. Amén. ¿Verdad? Mi padre es mi don y es fuente de riqueza. O sea, ahí es el hecho de también, el nombre puede significar algo, ¿verdad? Él como venció a este gigante. Amén. Pero ¿cómo poder vencer también a este gigante? Pues sabemos que nuestro descanso, ¿verdad? El don que Dios nos ha concedido es el Señor, ¿verdad? Sí. Y en Él hay descanso. Y luego después viene otro, ¿verdad? Que es otro gigante que se llamaba Saf, que era descendiente también de los gigantes. Y Saf significa umbral, no sé, esto significa, y Gon, o sea, es un nombre compuesto, ¿verdad? También el Gon es el lugar de donde procedía, que significa hoyo, ¿verdad? Entonces, es como que la palabra lo muestra como Saf de Gon, ¿verdad? Que nos hunde como en un hoyo, ¿verdad? O no nos deja salir. A veces puede pasar también que se levante este gigante en contra del pueblo de Dios, como queriendo traer aquello que no deje salir, que provoque como una trampa, o que pues nos hunda, ¿verdad? Nos hunda, y que nos es como el umbral que va a llevar a un hoyo. Entonces uno debe de también comprender, pues, cuando hay situaciones de guerra, de lucha espiritual, cuando estás viendo que eso que se te está presentando te puede llevar a una situación de profundidad que a lo mejor va a ser difícil que salgas de ahí. Salgas de esa situación. ¿Verdad? Como quien se cae en un pozo, como quien cae en algo sin salida. Y esa es la clave, que es mantenerte ahí peleando, pero no sales. Sí, estar como hundido, ¿verdad? Y estar, imagínate, se abre como esa situación ahí, y por medio de ese ataque, ¿verdad? De este gigante, entonces puede caer en un hoyo donde tú sabes, por ejemplo, ahora hay muchas personas que sufren a veces de depresión, o sea, se les presenta algo, el enemigo empieza a atacar por ese lado, y entonces se abre como una puerta para que caigas en una situación de hoyo, ¿verdad? Ahora, esa palabra guerra en Gob es lo que estás diciendo que significa como hoyo. Que Gob significa hoyo. Un hoyo, un pozo. Fíjate qué interesante. Sí, y Saf significa, pues, como quien dice la entrada, ¿verdad? El umbral, pues, así entiendo yo el umbral. Y entonces, pues, si se ve eso, pues, podemos ver, ¿verdad? Que este gigante te quiere llevar a ese pozo. ¿Verdad? Bueno, el hombre de Dios que fue usado para vencerlo, su nombre es Sibekai Usatita, ¿verdad? Y el significado del nombre es aquel que entrelaza las raíces, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo vencer a un gigante que a veces te quiere llevar a un punto de hundimiento, ¿verdad? O de desesperación. Bueno, pues sabemos que el que está firme en el Señor, pues, Amén. Cuando estamos, nosotros dice que serán como árboles plantados, ¿verdad? Amén. Que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, pero qué importante es que la raíz esté bien cimentada, ¿verdad? Amén, así dice es. la palabra de Dios que cuando la casa está sobre la roca,
pues vendrán vientos, vendrán tempestades, pero la casa no se va a ser derribada, va a permanecer, ¿verdad? Entonces plantados, ¿verdad? Y bien cimentados. Entonces este hombre de Dios, que su significado es el que entrelaza raíces, ¿verdad? Pues vemos también algo espiritual en el sentido de que qué importante es, pues, el hecho de que se cimente, que los hombres de Dios sean usados precisamente para que el pueblo se cimente en la raíz. A fin de que arraigados y cimentados en amor, dice Pablo. Sí. Así es. Y no seamos vencidos, ¿verdad? O sea, del mal. Entonces hay una enseñanza o un ministerio que seguramente tiene que ver con la enseñanza para que la gente pueda enraizar, para que la gente pueda cimentar su vida y no se ha llevado a ese pozo o ese abismo donde el umbral es ese Saf. Y el terreno es ese Gob, gente que puede estar sumergida en depresión, gente que puede estar sumergida en algo que parece no salir, pero como la vida de este Usaí en este caso. Sí, la vida de Sibecaí. Sibecaí se llamaba. Sí. Qué nombres tan difíciles, ¿verdad? Sí. Por Sibecaí. Sibecaí. ¿Verdad? Y que su significado es entrelazar las raíces. Entrelazar las raíces, qué interesante. Entrelazar las raíces. Y luego después vemos al siguiente que dice que Goliat, ¿verdad? Pero aquí es interesante, Paz, porque dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Erogim de Belén, mató a Goliat Geteo, ¿verdad? El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí, en este caso, Goliat Goliat, el que venció a David, ya había sido muerto. Ya había muerto. ¿Verdad? Hay un pasaje paralelo, Paz, que nos habla que era hermano de Goliat, ¿verdad? Este gigante. Yo meditando y reflexionando y en esto, es que en realidad, o sea, el espíritu que estaba en este gigante era el mismo que era de Goliat. O sea, los espíritus son derrotados en la lucha, pero también siguen existiendo, pues es como Satanás. Sí, ¿verdad? sí, claro. O sea, puedes tener una lucha contra Satanás, ¿verdad? Atacar tu vida, pero sin embargo, y tú vencer en el Señor, sin embargo, Satanás sigue existiendo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, y claro. sigue atacando y atacando las vidas, sí. ¿verdad? Entonces, como al Señor Jesús, dice, lo dejó por un tiempo. Y el Señor siguió siendo atacado por el maligno, ¿verdad? Sí. Hay cosas que la Biblia no nos relata, ¿verdad? Pero después vemos también ya cómo fue que trataba de ser tentado usando a Pedro, sí, claro, claro. De que desistiera del propósito del Señor, etcétera. Sí. Entonces, en realidad, esto que dice que mató a Goliat, Geteo, pues era el mismo espíritu de Goliat, el espíritu que amedrenta, el espíritu que trata de hacer ver que es más poderoso, ¿verdad? Que Dios mismo incluso, ¿verdad? Bueno, nos ha tocado en alguna liberación, pues, con algunas personas, que cuando el espíritu, o sea, son muy fanfarrones, ¿verdad? Y todo, pero que en algunas ocasiones ellos ostentan ser un grande de la antigüedad, no sabes con quién, pero no es otra cosa. Por eso yo digo que los ángeles caídos, lo veo en la Biblia, y los demonios son cosas muy diferentes. O sea, son similares, están bajo el mismo reino, pero son cosas diferentes. A los demonios la Biblia les llama espíritus inmundos. Entonces estos espíritus inmundos siguen yendo de generación en generación, y el mismo que se le presentó a lo mejor a Moisés se nos va a presentar en ese tiempo, porque es un espíritu que mientras no sea llevado a juicio va a andar dando lata. El ejemplo lo tenemos cuando Jesús se topa con el endemoniado gadareno y ellos le dicen, sabemos quién eres, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ellos saben que ellos mismos tienen establecido un tiempo para juicio y tormento. Y lo que decían en ese momento, pues no lo hagas antes de tiempo. Estaban rogando, la verdad es que estaban suplicando al Señor varias cosas, pero no nos atormentes antes de tiempo. Pero a lo que voy es cómo son repetitivos, ¿verdad? O sea, como tú lo dices, Goliat, el hermano de Goliat, pues es el mismo espíritu. Se muere el gigantón pero el espíritu sigue prevaleciendo ahí, ¿verdad?
Y hay que vencer. Insistencia. Sí. Y insistencia y algo que era del pasado, pero que regresa. Sí, así ¿verdad? es, Porque pues en realidad ese mismo espíritu era el que volvió otra vez a atacar al pueblo, ¿verdad? Así es. Es una cuestión espiritual. Sí. Digo, eso que comentas tú me llama la atención, pues, de que a veces esos espíritus se identifican. A mí me pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Todavía mis primeros ahí años en el Señor, pero me tocó un caso de un endemoniado que decía que era Amán, ¿verdad? O sea, él decía que era Amán, y pues yo no sabía ni siquiera, porque estaba todavía apenas conociendo, ¿verdad? Pero ya pues viendo, pues resulta que era en el... Te digo una cosa, ¿no le pusiste algún apodo? No. Un sobrenombre. Luego les platico un dato acá del pastorazo. Pero el caso es de que ya consultando la palabra, pues era en el caso del libro de Esther, ¿verdad? Sí, sí. Aquel que fue... pues que cayó en su propio red, ¿verdad? Dios lo hizo caer en su propia red, y fue después ahorcado, que quiso el exterminio del pueblo. Así es, así ¿verdad? es. Que viene con el espíritu de Amalek. Eso es otro tema. Por ejemplo, los judíos, siempre que alguien se levanta a decir, te queremos exterminar, ellos dicen, es el espíritu de Amalek, es el espíritu de Amán. O sea, un espíritu que ha buscado el exterminio. Lo vieron también con los nazis, cuando Hitler se había propuesto exterminarlos. Ellos, o sea, ya están tan acostumbrados a pelear con eso que dicen, es el espíritu de Amán, el espíritu de Amalek. ¿Cómo es tan repetitivo? Pero sí es cierto, pues a mí me ha tocado liberar gente que el espíritu ostenta ser un artista, un cantante o una cantante, que hay que tener cuidado con temas del mundo, temas de la música. Y yo soy fulanito, fulanita. Entonces, bueno, pero ¿cómo se infiltran esos espíritus? Bajo personalidades, pero no son otra cosa más que, y en alguna ocasión sí, liberando a alguien, el espíritu decía ser uno de los grandes, así como que no sabes con quién, pues no sé, ni me interesa, pues porque en ese momento tú estás no en tu nombre, sino en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a ir a andar haciendo? Como también otros han dicho, tú conmigo no puedes. No, pues yo no puedo, pero pues el Señor sí, aunque ¿qué vamos a hacer? Pero sí los he notado en algunas ocasiones ser grandes poderes de la antigüedad, que es ahí donde yo digo, y lo comenté aquí con César y con Julio el otro día, cómo la doctrina de demonios tiene que ver con temas como reencarnación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los únicos que reencarnan son los espíritus inmundos. Sí. El hombre no, está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero en ellos sí existe me traslado a esos cerdos, me traslado a esa persona, me traslado de un Goliat a otro Goliat. Ahí es donde tenemos que entender cómo trabajan, pero se me hace muy importante los significados que nos da y quién nos venció, pues, o sea, porque de alguna manera Dios nos está dando dejar ver la estrategia, ¿verdad? Que se utiliza, ¿verdad? Sí, entonces de cuenta que el hermano de Goliat, ¿verdad? Que en realidad pues representa ese amedrentador, estar queriendo oprimir, ¿verdad? Y quererse enaltecer, viendo que no se puede hacer, ¿verdad? Sí. O que no puedes contra él, y que representa de alguna manera el pasado y que es insistente, porque ya Goliat pues ya sabemos que había sido ya muerto para ese momento de guerra, ¿verdad? Ya había sido ya exterminado por David mismo, sí. ¿verdad? Pero más que nada pues el espíritu, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que en otro pasaje y en otra versión nos habla hermano de Goliat. Sí, así es. Así pero es. Pues en realidad es el mismo lo mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, espíritus repetitivos, porque a veces nosotros podemos sentir esa gracia de la victoria, pues, porque te fortaleces en el Señor y puedes vivir, pero también no quiere decir que el enemigo no te pueda volver a atacar por el mismo punto, ¿verdad? Sí, así es. O bajo las mismas características. Sí. Y que a lo mejor en un momento de descuido, pues no alcanzas a ver que es lo mismo que ya pasó y que
pues ahora se está volviendo a presentar, ¿verdad? Y que también en el sentido de que sí lo puedas discernir, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que te da también el hecho de reconocer lo que Dios ha hecho ya en tu vida y cómo se ha vencido al maligno, ¿verdad? Entonces, dice que fue derrotado por el Anán, hijo de Jaré de Eregim, ¿verdad? El nombre del Anán significa la gracia de Dios o la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede hacer que a veces situaciones que rebasan, ¿verdad? Oye, pues nadie podía decir, oye, yo voy a pelear con un gigante que mide 6 metros, por ejemplo, pues, o sea, sé que, pues, qué oportunidad que tengo. No hay oportunidad. Pero, sin embargo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el hecho de que si Dios está con nosotros, pues, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Verdad? Si el Señor va adelante, pues, ¿qué tememos? Amén. Y es la pura gracia del Señor. La gracia del Señor, ¿verdad? Que puede hacer que venzas, aun cuando las cosas parezcan que no hay posibilidad contra eso, ¿verdad? Y pues después ¿sí quieres comentar algo? Sí, no, nuestra hermana Dune Du dice, bendecido día, pastor, felicidades al hermano Ricardo. 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de fortalezas. Y como Dios nos dejó la armadura, Efesios 6:10 al 18, y comenta sobre lo que explican sobre David. Antes se manifestaban los enemigos físicamente, y ahora todo eso se manifiesta en lo espiritual. Así es. O sea, nosotros estamos comentando esto bajo la premisa de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿verdad? Hoy no se nos va a aparecer un gigante así, literalmente, pero el espíritu sí, ese espíritu que se sigue manifestando y que puede posesionar a una persona, pero no lo vamos a ver de 6 metros o de 4 metros o de 3 metros, sino que sí lo vamos a ver en una personalidad, sí lo vamos a ver en una lucha en la casa, en la iglesia, qué sé yo, y en eso hay que mantenernos firmes, porque como bien estás comentando, pues es una lucha que Dios nos ha permitido pelear, pero que es constante, porque el enemigo viene una vez y luego otra vez, y tiene esa persistencia, ¿verdad? Sí, es como viendo los ejemplos, ¿verdad? O lo que, el significado de cada tipo de gigante, ¿verdad? Que vemos aquí, pues a veces que puede venir un agotamiento, y qué importante es el tener al que ayuda, ¿verdad? Uno poder recurrir, que Dios obre a veces en aquellos porque sabemos que el Señor actúa y usa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, si hay una vida que está en agotamiento espiritual, que esto también te puede hacer vulnerable para el hecho de que puedas ser presa, ¿verdad?, de alguna situación que no es deseable para el Señor, para tu vida. Entonces tenemos que Dios te ayuda, pero tiene un cuerpo, tiene a alguien que a lo mejor está cerca de ti, ¿verdad? Y qué importante es recurrir a la oración de los hermanos. También, hermanos, oren por mí, ¿verdad? O sea, o estoy teniendo esta batalla, me siento cansado, ¿verdad? Y no uno sentirse también siempre, pues, autosuficiente, porque también hay cansancio, ¿verdad? Y Dios actúa también de esa manera. Por eso dice que oremos unos por los otros, ¿verdad? Para que seamos sanados, para que seamos fortalecidos también, ¿verdad? Es muy importante la oración congregacional, ¿verdad? La oración de los hermanos. Entonces, qué importante el hecho de tener quien ayuda, ¿verdad? Que Dios ayude a través de esto. O cuando también tú sientes que puede haber alguien que pueda sentir que oye, está a punto de caer en un hoyo, ¿verdad? Entonces fortalezcas en el Señor a través de la palabra, que haya la raíz de Cristo, ¿verdad?, que nos fortalece, y que podamos nosotros salir avantes, ¿verdad?, esos ataques a veces tan fuertes, ¿no? O a veces también puede venir el Goliat, ¿verdad? Nuevamente, alguien que ya hubo una derrota, pero sin embargo viene o insiste, ¿verdad? Y sabemos que la gracia de Dios nos sostiene. Amén. Sí, y luego después pues viene el gigante de los 24 dedos, pues. De los 24 dedos, sí. Sí, dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada uno de los pies, ¿verdad? Gran estatura. Este gigante, su característica era que era de gran estatura,
y yo creo que era como que un poquito a la máxima potencia, ¿no? Porque todos eran gigantes, pero aquí la palabra habla de como que de gran estatura. De gran estatura. Entonces, como que esa palabra de que diga, que haga un distingo ahí en respecto de que era gran estatura, ¿no? Entonces, Sí. pues creo que y aparte, pues nos habla ahí, imagínate nada más 24 dedos, ¿verdad? Y bueno, ahí lo único pues es que como por el número 6, ¿verdad? Que les digo, bueno, no podemos tomar todo esto literal, lo que sí tenemos que entender es que hay lucha espiritual y que nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Amén, amén. Pero por ejemplo el 6 de cada dedo, ¿verdad? Pues representa el número de hombre, tú sabes que el 6 es un número de hombre y el 12 es el número de gobierno, ¿verdad? Y juntando esto, pues es como que el hombre gobierna, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, esto también es un peligro, pastor. Sí. O sea, cuando pues todo está centrado en el poder del hombre. El ser humano. ¿Verdad? Hace poquito comentábamos, creo que en el programa pasado, acerca de los 3 reyes, aquellos que salió en la plática, ¿verdad? Porque se comentaba de Usías, sí. ¿verdad? Que cómo él clamó al Señor y Dios le alargó 15 años de vida, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ezequías, perdón, perdón, sí. Y se comentaba de otro rey, alguna hermana nos hizo la referencia de otro rey que recurrió a los hechiceros y pues las consecuencias que hubo. Y comentábamos de Asa, ¿te acuerdas del rey Asa? Que una cosa que desagradó a Dios es que buscó primeramente a los médicos el apoyo en el hombre. De hecho, solamente a los médicos. Sí. Y ese no fue del agrado del Señor. Claro que no. Que conoce todas las cosas, amén, ¿verdad? Amén. Entonces, este gigante tan fuerte y que vemos que viene en contra de la iglesia, pues, del Señor, del pueblo de Dios, porque hay una tendencia a veces que el enemigo va a querer que gobierne el hombre, ¿verdad? Y entonces pues ya se deja el gobierno de Dios, la confianza está en el hombre o en el poder que a veces se puede sentir en las capacidades que el hombre tiene, ¿verdad? Y dice que este fue vencido por Jonatán, hijo de Simea, ¿verdad? Que su significado es dado por Jehová, ¿verdad? Dado por Jehová. O sea, ¿qué nos recuerda esto? Pues que en realidad, pues, si Dios no está, ¿verdad? Pues si Dios no edifica, amén, pues en vano se trabaja, ¿verdad? Sí, si Dios no guarda, pues en vano vela la guardia, ¿verdad? Dios es el que nos da todas las cosas y a él le pertenece la fuerza y el poder. Y él es el que hace posible, ¿verdad? El poder vencer, pues, aún a este gigante que, pues, podemos ser tentados, pues, a caer en un gobierno de hombre. Fíjate, Paz, me llama mucho la atención, coincido totalmente. Bueno, leo comentarios rápidamente. Nuestra hermana Alicia Aguilera dice: multiplica las fuerzas de los pastores, bendecido día. Sí, amén. Dios multiplica las fuerzas de los siervos y de todos los cristianos. También nos comparten Santiago 1:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y vivirá de vosotros. Nuestra hermana Jessie Segura dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Ahora, lo que me llama mucho la atención, Paz, es que aquí en el capítulo 21, o sea, vamos en 2 de Samuel 21, en el verso 22 dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes. Ahora fíjate, eran gigantes pero descendían de los gigantes. O sea, es una continuidad de algo que ya ocurrió de entrada, porque no dice estos eran los gigantes, sino dice eran descendientes de. El punto de referencia no es ellos, sino todavía hacia atrás, ¿verdad? En su ascendencia. Y dice: los cuales cayeron por mano de David, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de David sus siervos. Quiero hacer 2 comentarios aquí. Número 1, que cada una de las guerras tenía un gigante. Es decir, que en medio de todo el conflicto siempre hay algo, una potestad que levanta o que incita ese conflicto. Como en alguna vez lo comentamos aquí cuando Jesús llega a la ribera de Gadara y ya lo estaba esperando un endemoniado, pero que a lo que infiero yo fue el espíritu que movió
el ambiente de las aguas, de la tormenta, cuando Jesús dice calla y enmudece. ¿Qué estaba detrás de ese calla y enmudece? Pues un espíritu que luego vino a decir, me rindo. Entonces, aunque no se manifestaba como gigante, dice que con cadenas no lo podían sujetar, o sea, se había desencadenado. De hecho, el otro día hice una explicación cómo está el comentario de cómo se desencadenaba la persona, pero se desencadenó una tormenta. O sea, cómo hay ese paralelismo. Y que cada una de las guerras tiene alguien que encabeza esa guerra, alguien que hace el ambiente más complejo, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos lucha, pero cuando se viene una batalla fuerte, hay un espíritu de eso detrás de. Ahora, yo agradezco, quiero hacer este comentario. Ayer me escribió un hermano Jorge, que no tengo el gusto de conocerlo, pero que escucho el programa, y me dice, pastor, estamos orando por usted. Pastor, gloria a Dios. Yo digo, no, hombre, no. Y gente que me dice eso, nos dice, lo agradecemos, no tienen una idea. Finalmente, si vemos, o sea, aquí hablamos de el significado de los nombres, ¿verdad? Sí. Y finalmente, ¿qué ves en el significado de los nombres? O sea, en el significado está Dios, ¿verdad? Está Cristo, está el Señor. Amén. Él es gracia, Él es misericordia, Él es nuestro don. Amén. Él es el que da fundamento. El que da fundamento, ¿verdad? A la vida. Entonces, finalmente, Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Pues, Amén. ¿Verdad? Lo que en un momento dado es ver que a través de los significados de estos nombres, si bien hubo instrumentos en el pueblo de Dios, pero Dios estaba actuando, ¿verdad? Sí. Qué hermoso es que el Señor esté o sea, que Él esté actuando y que podamos ver la mano de Él, ¿verdad? Sí. En la batalla, porque Él es el que vence. Sí. Ha vencido, ¿verdad? Y Él es el que vence. Entonces, en todos los significados de estos nombres de los guerreros, pues vemos al Señor. Las virtudes de Cristo, ¿verdad? Sí, vemos al Señor. Ahora, también quiero señalar esto, son 4 gigantes, son varias batallas, cada uno representa uno, pero también que recordemos que cuando David peleó contra Goliat, él tomó 5 piedras, pero era solo un gigante. Pero también nos deja ver la historia que Goliat tenía hermanos, tenía 4 hermanos. Y aquí vemos otra vez cómo esas piedras finalmente sí tienen un destino. O sea, la piedra es Cristo, la roca es Cristo. Pero el hecho que diga estos 4, hablando ya posterior a lo que había ocurrido con el gigante Goliat, cómo, aunque no los mataron con piedras, cómo es ver la lucha, dimensionar la lucha, es decir, ahorita eres tú, pero mañana se levantará otro, y luego otro, hasta que Cristo venga y nos levante. Recuerdo en la visión de Gabriel, el ángel con el cual platica o interactúa Daniel, en el libro de Daniel, y cómo cuando baja Daniel dice, estaba peleando con el príncipe de Persia hasta que vino a ayudarme Miguel porque no podía bajar, o sea, estaba ahí durante 21 días luchando, pero como Gabriel dice, y después de él vendrá el príncipe de Grecia, o sea, como algo también para no cansarnos y desanimarnos es ver que es un largo camino, que son varias luchas, la guerra ya la ganó nuestro Señor Jesucristo, pero no es como, otra vez, pues sí, otra vez, pero habrá un final, habrá un punto donde dice el Señor, ya he peleado, he ganado, he acabado la carrera, o sea, pero mientras no se dé, sí tener esa visión de tomar las 5 piedras, aunque solo vas con 1, pero va a venir otro, y luego va a venir otro, y luego va a venir otro, hasta que el Señor dice, hasta que ya le dijeron a David, tú ya no sales a pelear, ¿verdad? Y finalmente, pues gracias a Dios que Dios lo preservó y que no murió a espada como él en tantas guerras se vio involucrado, ¿no? Sí, que todo se resume al victorioso, ¿verdad? Al Señor, que es el que tiene la victoria y que Él es el que da la victoria, ¿verdad? Y cuando veía estos 4 pues formas de manifestación, pues en esta lucha espiritual, recordé, ¿verdad? En el caso de Daniel, o sea, cuando son lanzados 3, pero sin embargo dice que son lanzados 3 al horno de fuego, ¿verdad? Y que dicen ahí, ¿no echaron a 3 atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, yo veo 4, ¿verdad? Varones sueltos,
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses, ¿verdad? Amén. Entonces, finalmente vemos al Hijo de los dioses, ¿verdad? Vemos al Hijo, más bien al Hijo de Dios. Amén. Obrando, ¿verdad? En todo, y que fue el mismo que hizo la victoria sobre esos gigantes, y el mismo que rescató del hoyo, bueno, de aquel fuego a los amigos de Daniel, ¿verdad? Y él lo mismo que él puede hacer con sus hijos. Amén. O hace con sus hijos. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues qué bueno es contar, ¿verdad? Con el Señor. Amén. Con el Dios Todopoderoso. Y aquellos que se sienten cansados, pues no se cansen hasta desmayar, vengan al Señor, beban del agua del Señor. Él va hasta cuando Él permita que estemos peleando, hasta que estemos aquí, hasta que Él así lo decida. Necesitamos la fe, y hemos vencido al mundo por esa fe. Pues nos tenemos que despedir, tenemos que dar gracias a Dios. Sí. Nuestra hermana Gloria iba a cantar, ya no la vimos. Tenía ahí un canto especial para su papá. Pásele, córrele. Ándale. Porque ya nos vamos, córrele, Gloria, córrele. Es que tenemos visita aquí. Y y así, venga, hermana, ¿cómo anda? Véngase de este lado para que salga en cuadro, pues si no va a salir. Aquí de este lado, ponte aquí. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál es tu nombre y cuál vas a cantar? Voy a cantar la de... ¿Cuál será? Ok, no importa que no nos digas cómo. Cántala, por favor. La de Esa cántala junto tú con ella. A ver, porque es tu autoría. Ok, vamos a cantarla. Venga. ¿Quién como tú? La tierra se estremece. Ya avanzamos. ¿Quién como tú? La tierra se estremece. Nomás no sabemos esa parte. ¿Quién como tú? La tierra se estremece. Nadie a ti se compara. ¿Quién como? Oye, hasta haces los coros y todo. Felicitamos a tu papi que cumple años el día de hoy. Nuestra hermana Joyis, nuestra hermana Gloria que nos visita aquí, que anda entre nosotros. Diles adiós porque ya nos vamos. Y Dios bendiga a todos. Los esperamos en la próxima. Felicidades, Ricardo, gracias. Festejen, Dios los bendiga. Que Dios te bendiga a ti también. ¿Sale? Gracias, pastor, bendiciones. Nos vemos. Gloria a Dios. Diles adiós.